Mi nombre es Juan Ignacio Castiglione y hoy vamos a estar hablando de los pares craneales. Tema importantísimo para la neuroanatomía y también un tema importantísimo para la práctica clínica. En esta primera clase vamos a estar dando las generalidades sobre los pares craneales, mientras que en las próximas vamos a estar abordando en detalle a cada uno de estos nervios. Empezamos. Definición. ¿Cuál es la definición de par craneal? Los pares craneales son nervios que nacen de estructuras encefálicas, por ende son nervios que nacen dentro del cráneo, de ahí su nombre de pares craneales. ¿Cuántos son los pares craneales? Hablamos de 12 pares de nervios, dando un total de 24. ¿Bien? De estos 12 pares craneales, nosotros vamos a estar hablando de los pares craneales que no están relacionados con los sentidos, dado que los pares craneales relacionados con los sentidos los vamos a ver en una clase aparte. Puntos a tener en cuenta sobre los pares craneales. Vamos a estar hablando del origen real de los pares craneales, de su origen aparente, dos de los principales temas de esta clase, y en las próximas clases vamos a hablar de las relaciones y de la implicancia clínica de cada par a analizar. Bien, primero lo primero, generalidades. Origen aparente versus origen real. ¿Cuál es la diferencia? Porque claramente son dos cosas distintas. Cuando hablamos de origen aparente, tenemos que aclarar que el origen aparente es todo aquello que yo veo a simple vista naciendo del tronco encefálico, en el caso de que estemos hablando de pares craneales que nacen del tronco encefálico. Es decir, que cuando hablo del origen aparente de un par craneal, estoy hablando de la configuración externa de su origen, lo que veo a simple vista sin la necesidad de cortar el tronco. Mientras que cuando hablo del origen real, ahí sí necesito cortar el tronco para ver su origen real. Es decir, necesito ver la configuración interna de su origen. Cuando hablamos de configuración interna y hablamos de orígenes reales, estamos hablando de núcleos de pares craneales, es decir, conglomerados de somas neuronales. Para cada par craneal hay distintos números de núcleos, y cada uno de estos núcleos tiene un componente funcional distinto, con lo cual cada par craneal va a tener distintos componentes funcionales a tener en cuenta. Esto es lo que nos va a decir el origen real. Empezando por la configuración externa, vamos a hablar primero de los orígenes aparentes, es decir, lo que veo a simple vista originándose del tronco. Acá tengo una vista anterior del tronco encefálico, es decir, una vista ventral, de caudal a rostral. Esto es médula, acá se ve la decusación motora, por ende esto que está hacia superior es el bulbo raquídeo, luego la protuberancia, los dos pedúnculos cerebrales pertenecientes al mesencéfalo, y acá el límite que tomamos es el quiasma óptico con las dos cintillas o tractos ópticos. Esto me marca el límite entre lo que es tronco y las estructuras que están hacia rostral o superior, que son estructuras cerebrales. ¿Bien? Con lo cual, vamos a ver que de los pares craneales, no todos los pares nacen del tronco encefálico. ¿Cuáles son los pares que nacen del tronco? Del 3 al 12. Mientras que los primeros dos pares craneales, el par craneal número 1, olfatorio, y el par craneal número 2, óptico, no nacen del tronco encefálico. ¿De dónde nacen? Nacen del cerebro. Son evaginaciones del propio cerebro. Por eso es que algunos autores ni siquiera los consideran pares craneales. ¿Bien? Ahora, si hablamos de pares craneales que nacen de tronco, el primero que tenemos que mencionar es el que nace de la fosa interpeduncular. Este es el par craneal número 3, oculomotor. El otro par que nace del mesencéfalo no lo vamos a poder ver desde su origen aparente, ya que nace de la cara
dorsal del tronco, y es el par craneal número 4, el par craneal troclear. Acá lo único que vemos es al par troclear dando la vuelta alrededor del tronco y dirigiéndose hacia anterior. Si me voy para abajo, el único par craneal que nace de la protuberancia es el par craneal número 5, trigémino. Acá vemos el trigémino con sus dos orígenes aparentes, su raíz motora, la más finita, y la más lateral y gruesa, la raíz sensitiva. Este es uno de los pares craneales que tiene doble origen aparente. Lo mismo pasa con el par craneal número 7 y con el par craneal número 11. Si nos vamos más abajo, a la unión bulbo-protuberancial, inmediatamente lateral al foramen ciego y superior a las pirámides vulvares, par craneal número 6, abducens. Más lateral todavía, 7 bis y 8, que son el nervio facial, el intermediario del facial o intermediario de Reisberg, y el 8, el vestíbulo coclear, el más grande de todos. Hay que recordar que estos tres nervios los vamos a ubicar en una región topográfica muy importante, que es el ángulo pontocerebelos. Bien, si nos vamos para abajo, acá tenemos 9, 10, 11. Glosofaringio, neumogástrico o vago, el 10. Y el 11 es el nervio espinal o accesorio. Nervio que habíamos dicho tenía doble origen aparente. Un origen y una raíz vulvar y otro origen o raíz espinal. Bien, esta es la que asciende por el foramen magno para luego unirse dentro del cráneo y formar al nervio espinal. Último par craneal, por delante de la oliva, por ende naciendo del surco preolivar, tenemos al par craneal número 12, el hipogloso. Bien, ahí tenemos 10 de los 12 pares craneales. Recuerden que acá también se ve el óptico, pero ojo que el óptico no nace del tronco. El par craneal que ni siquiera se ve en la imagen es el olfatorio, el primer par craneal que veremos en otra clase. Seguimos. Acá tenemos una vista dorsal posterior del tronco, simplemente para ver el único par craneal que tiene origen aparente en la cara dorsal del tronco. El único par craneal que lo hace es el par craneal número 4, troclear, que nace de la cara dorsal del mesencéfalo. ¿Bien? Bien, seguiremos viendo origen aparente y otras relaciones de estos nervios en cada una de las clases respectivas. Ahora vamos a hablar un poco del componente funcional. Los componentes funcionales de los pares craneales están relacionados con su origen real, es decir, con qué núcleos componen estos núcleos. Por ende, para eso tengo que cortar el tronco y evaluar qué núcleos tengo adentro. Y nos encontramos con este esquema en el libro. El libro lo que nos dice es, dentro del tronco hay distintas columnas nucleares. Tenemos las columnas nucleares motoras y las columnas nucleares o núcleos sensitivos. Lo primero que nos tiene que llamar la atención es que a nivel de las columnas motoras, las columnas son discontinuas, mientras que las columnas sensitivas, los núcleos se mantienen de forma continua, son columnas continuas. ¿Bien? Esto está dibujado de esta forma a fines pedagógicos, pero recuerden que tanto las columnas sensitivas como las motoras son bilaterales, están tanto a la derecha como a la izquierda. Vamos a analizar una por una. Entonces, hablando de los componentes funcionales, cuando yo hablo del componente funcional de un par, estoy hablando de la función que tiene un núcleo que forma parte de ese par craneal. Y como dijimos antes, cada par craneal puede tener más de un núcleo y por ende más de una función. Empezamos hablando de los componentes eferentes. Recuerden que cuando hablamos de componente eferente, todo lo que sale del neuroeje tiene información de tipo motora. Y a la hora de dividir la información eferente o motora, tenemos que hablar de tres columnas nucleares. Acá una pintada de
rosado, otra de azul y otra de amarillo. Estas tres columnas derivan de la placa basal embrionaria y estas tres columnas, que son discontinuas, se organizan de medial a lateral. ¿Bien? ¿Cuál es la columna más medial de todas? La columna formada por el componente eferente somático general. ¿Qué significa esto de componente eferente somático general? Estamos hablando de núcleos, acá pintados de rosado, cuyas eferencias van a estructuras somáticas, es decir, su órgano blanco es de tipo somático. Y este órgano blanco en cuestión es el músculo estriado esquelético. Lo importante aclarar de este músculo estriado esquelético es que el músculo estriado esquelético en cuestión deriva del mesodermo cefálico. Y esto lo aclaramos porque vamos a hablar más adelante de otra columna nuclear que tiene como órgano blanco músculo estriado que deriva del mesodermo de los arcos faringios. Y esa es otra columna distinta. Entonces hay que aclarar eso. ¿Cuáles son los núcleos que forman parte de la columna y por ende del componente eferente somático general? De arriba para abajo, acá tenemos en el mesencéfalo el núcleo oculomotor, perteneciente al par 3. Si me voy al mesencéfalo más caudal, el núcleo troclear, del par 4. Ya en la protuberancia, más bien caudal, tenemos el núcleo del par 6, el núcleo abducens, que siempre en el libro lo tenemos de esta manera, rodeado por las fibras del núcleo facial. Y más abajo, en el bulbo raquídeo, tenemos el núcleo del par 12, del par hipogloso. Es decir, que los músculos que están en cuestión son los músculos extraoculares, es decir, los que movilizan el ojo, y los músculos de la lengua. Estos músculos, recuerden, no derivan de los arcos faríngeos. Seguimos con la siguiente columna. Si nos vamos más hacia el lateral, encontramos la columna azul. Y la columna azul está formada por el componente eferente visceral general. Estos núcleos, por ende, tienen eferencias destinadas a vísceras y como son destinadas a vísceras, su órgano blanco va a ser o una glándula, o el músculo liso, o un músculo estriado cardíaco. Por ende, estos núcleos van a formar parte del sistema nervioso autónomo. Si forman parte del sistema nervioso autónomo y son núcleos motores, lo que tenemos que definir es si estas neuronas pertenecen al sistema nervioso simpático o al parasimpático. Y recordamos que a nivel del tronco, las únicas neuronas viscerales que podemos tener van a pertenecer a neuronas de tipo parasimpáticas, ya que las neuronas simpáticas ubicadas en el neuroeje se ubican a nivel toracolumbar. Todavía no vimos sistema nervioso autónomo, pero es importante aclarar que estas neuronas parasimpáticas, eferente visceral general, son las neuronas preganglionares, que tienen que hacer sinapsis por fuera del neuroeje, en el sistema nervioso periférico, con las neuronas postganglionares para que éstas actúen sobre el órgano blanco en cuestión. ¿Quiénes son los núcleos que forman parte de esta columna? El primero de todos a nivel mesencefálico, núcleo de Edinger-Westphal, o también llamado núcleo iridioconstrictor, perteneciente al par craneal número 3, con lo cual ustedes ya se tienen que hacer la idea de que el par 3 tiene dos componentes funcionales distintos. Si me voy más abajo, tengo que ir hasta la parte más baja de la protuberancia a nivel de la unión bulbo-protuberancial para encontrar dos núcleos que son el salivar superior, perteneciente al par craneal número 7 facial, y el núcleo salivar inferior, perteneciente al par craneal número 9, el par craneal glosofaringio. Si me voy más abajo, el último núcleo de importancia es el más importante de todos, es el núcleo dorsal del vago, obviamente perteneciente a este par.
el par craneal número 10. Bien, dadas las múltiples funciones de este par, el gran tamaño que tiene este núcleo. Bien, entonces cuando veamos cada uno de estos pares veremos dónde es que se ubica cada órgano blanco en cuestión. Seguimos. La más lateral de todas es la columna amarilla, y la columna amarilla está formada por neuronas pertenecientes a un componente eferente visceral especial. El componente eferente visceral especial está formado por neuronas que tienen como objetivo, como órgano blanco, músculo estriado esquelético derivado de los arcos faríngeos. Por ende, son músculos igual a cualquier otro músculo estriado, pero con un origen embrionario distinto. Por ende, las neuronas van a estar en una columna distinta a la que habíamos mencionado antes. ¿Quiénes son los núcleos que forman parte de esta columna eferente visceral especial? Acá, en la protuberancia oral, tenemos el núcleo motor del trigémino, el núcleo de la masticación. Recordamos que los músculos de la masticación son músculos derivados del primer arco faríngeo. Luego, si me voy más abajo, tenemos en la protuberancia caudal el núcleo motor del facial, encargado de inervar a los músculos de la mímica, también derivados de los arcofaringios, en este caso del segundo arco faríngeo. Y más abajo todavía, un gran núcleo alargado que ocupa prácticamente todo el bulbo, que es el núcleo ambiguo. Núcleo ambiguo pertenecientes a los pares craneales 9, 10 y para algunos libros también el par 11. Este par 11 está en discusión para muchos autores que no lo consideran parte de este núcleo. ¿Cuál es la función del núcleo ambiguo? Inervar musculatura ubicada a nivel de la faringe, del velo del paladar y de la laringe. Todas estructuras derivadas del cuarto arco faríngeo. Bien, acá abajo, ya en lo que es médula espinal, me queda una columna nuclear que está alineada con el eferente visceral especial. Este núcleo que tenemos acá en la médula espinal es el núcleo espinal del par 11, el espinal del accesorio. Ojo, porque acá siempre se arrastran muchos errores. El par 11 es el encargado de inervar al músculo trapecio y esternocleidomastoideo. Pero ojo que el músculo trapecio y el músculo esternocleidomastoideo no derivan de ningún arco faríngeo. Por ende, ojo que se los incluye dentro de la misma columna, aunque su órgano blanco no derive de arco faríngeo. Bien, ¿y qué van a hacer esas neuronas? ¿Dónde las vamos a ubicar? Como dijimos antes, en la médula espinal, a nivel de las astas anteriores, donde tenemos las motoneuronas alfa. Bien, ya lo veremos mejor en detalle cuando veamos nervio espinal. Y ahora vamos con la columna aferente. Primer núcleo de importancia lo tenemos acá, en violeta. Y tenemos que recordar que estas columnas aferentes son todas continuas y derivan de la placa alar del embrión, por fuera del surco limitante. Y acá ya marcamos la primera columna, la más medial de todas. Esta columna tiene dos componentes funcionales, aferente visceral general y aferente visceral especial. Y esta columna está formada por un solo núcleo, llamado núcleo del tracto solitario, también conocido como núcleo del fascículo solitario. El componente aferente visceral general está relacionado con las aferencias de todas las vísceras inervadas por pares craneales. Por ende, las aferencias de las vísceras van a ir siempre a este núcleo, independientemente de cuál sea el par craneal que trae ese estímulo aferente. Por ende, no va a importar que sea el par 7, el 9 o el 10, los que traigan la aferencia visceral, siempre su destino final será este núcleo del tracto solitario. Pero ojo que este núcleo también tiene aferencias viscerales especiales. ¿Qué significa aferencia visceral especial?
que estamos hablando de aferencias que vienen de ciertos receptores especiales, ubicados en este caso a nivel de las papilas gustativas. Estamos hablando del sentido del gusto. Este viaja a través de 3 pares craneales hacia la parte más superior o más rostral del núcleo del tracto solitario. Por eso es que muchos autores a este núcleo del tracto solitario lo dividen en 3. Su porción más superior, relacionada con las aferencias gustativas, por eso también llamado núcleo gustativo, con aferencias principalmente del par facial, también del glosofaríngeo y del vago. Esta es la aferencia visceral especial. Una porción media, sin grandes particularidades, y una porción más caudal, también llamada núcleo cardiorrespiratorio, formando parte de los distintos centros respiratorios que tiene el tronco. Y este recibe aferencias viscerales generales, principalmente del par 10, del vago, pero también del 7 y del 9. ¿Bien? Ya lo vamos a ver más en detalle cuando hablemos de núcleo del fascículo solitario en cada uno de estos pares. La siguiente columna más lateral, columna relacionada con la aferencia somática especial. Es esta columna que tenemos acá, pintada de verde, y es la relacionada con los núcleos vestibulares y cocleares. Tanto los 2 núcleos vestibulares como los cuatro núcleos vestibulares como los 2 núcleos cocleares son aferencias del par 8, vestíbulo coclear, siendo las cocleares componentes exterosensibles, mientras que las vestibulares componentes propiosensibles. Detectan el equilibrio, ya lo vamos a hablar cuando veamos sentidos. Y finalmente, la más lateral de todas es la columna cuyo componente es la aferencia somática general. Esta columna es la columna del par 5, la columna del trigémino, que va desde la unión bulbo-medular hasta el mesencéfalo más rostral. Y esta columna recibe aferencias somáticas, es decir, de las paredes corporales, tanto de la piel como de los músculos y las articulaciones, de toda la cara. Y esto es importante aclarar porque las aferencias de la cara no vienen solamente por el trigémino, sino que también lo hacen por otros 3 pares craneales, que son el facial, el glosofaríngeo y el vago, pero sus aferencias todas tienen como destino final la columna del nervio trigémino. Esta columna se divide en 3 núcleos. La porción más baja, núcleo trigémino espinal. La porción media, ubicada en la protuberancia, núcleo sensitivo principal del trigémino. Y la porción más rostral, perteneciente al mesencéfalo, núcleo mesencefálico del trigémino. Es importante aclarar que las aferencias exteroceptivas, es decir, relacionadas con receptores ubicados en la piel, se dirigen a los 2 núcleos más bajos, al trigémino espinal y al sensitivo principal, mientras que las aferencias propioceptivas, relacionadas con estructuras profundas, se dirigen hacia el núcleo mesencefálico del trigémino. Cuando veamos nervio trigémino lo veremos en más detalle. ¿Bien? Así que hasta acá llegó nuestra primera parte, las generalidades de los pares. Espero que se haya entendido la diferencia entre origen real, origen aparente, los distintos componentes funcionales, y en las próximas clases veremos uno por uno cada uno de los pares craneales, y en cuanto a los pares craneales, cuál es la implicancia clínica cuando alguno de estos falla. Muchas gracias y nos estamos viendo la próxima.